Muy bien, jóvenes, buenos días. Me pidieron exponer, pero por lo que ya saben que estoy más metido en prepa, no podía aceptar ese material. Pero invité a mi amiga de hace unos años, que es la maestra de investigación clínica, egresada también del COFEB de la Universidad de Guadalajara. Ella nos va a exponer el tema del ciclo de vida de los medicamentos. Obviamente tiene muchísima experiencia en el área farmacéutica. Al igual, se van en las preguntas generales sobre el tema, sobre el desarrollo del tema, o al final, como ustedes decían. ¿Okay? Entonces, iniciamos con nuestra exposición del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Javier, gracias por la invitación. Y bueno, pues como bien les comentó ahorita Javier, tengo ya más de 30 años trabajando en el área de la farmacéutica. Los primeros 15 trabajé en la industria farmacéutica y los siguientes 15 los he estado también relacionada con la industria farmacéutica, pero en la parte de evaluación de los medicamentos desde el punto de vista clínico. Entonces, pues bueno, esto me ha dado la oportunidad de conocer el panorama completo y es lo que quiero contarles a ustedes el día de hoy de manera muy rápida, muy por encimita, porque este es un tema muy complejo, muy profundo, que necesitaríamos pues muchas sesiones para poder detallar, pero lo que a mí me gustaría son dos cosas. Una es que ustedes identifiquen todas esas áreas dentro, bueno, como COFEBES tenemos la gran ventaja de que tenemos un campo de acción muy amplio, así de rapidísimo, el área clínica, el área de alimentos, el área cosmética, el área de dispositivos médicos y el área de medicamentos, así en las que se me vinieron a la mente. Pero dentro del área de medicamentos todavía tenemos una cantidad de opciones de dónde podemos participar, dependiendo de nuestro interés, dependiendo de nuestras actitudes y aptitudes. Y entonces también me interesa pues que vean eso como por dónde les gustaría a ustedes, si es que todavía no tienen o aunque ya tengan. Yo estaba bien segura de que quería terminar la carrera y trabajar en un laboratorio clínico y es en lo único en lo que jamás trabajé y no creo llegar a trabajar. Entonces, si gracias a esta plática cambian de área de interés, yo me sentiría muy contenta de ello. Bueno, vamos a empezar entonces. Y bueno, vamos a hablar de cómo se desarrolla un medicamento. Desafortunadamente en México, antes de continuar, dos aclaraciones. Me dijeron que como yo quisiera, entonces a mí me gusta interactuar con ustedes, creo que se saca más provecho, aun cuando no tuviéramos tiempo de ver toda la presentación completa. Yo prefiero que aclaremos las dudas que ustedes tengan en el momento en que les vayan surgiendo, porque luego se les olvida o les da pena ya al final. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Y si ustedes no me preguntan, pues entonces al final ya yo les preguntaré a ustedes para ver si es cierto que no había dudas. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, en México casi no se desarrollan medicamentos nuevos y esa es una gran tristeza porque tenemos la capacidad intelectual para hacerlo. Un problema en México muy grave es lo que llaman la fuga de talentos. Gente que se forma en México, que nació en México, que creció en México, se va a estudiar un posgrado al extranjero y se queda ya haciendo investigación. Porque el grave problema es que en México hay una falta de vinculación, perdón que se los diga, pero creo que es importante que lo tengamos bien conscientes todo, entre lo que es el área académica, el área de investigación y el área productiva. Entonces, hay muchos proyectos que se trabajan en las universidades que ahí se quedan, porque falta esa conexión, que es de lo que vamos a hablar ahorita, entre que encuentren una molécula y la puedan convertir en un medicamento. De todo ese proceso es de lo que vamos a hablar ahorita. Y bueno, en esto, los químicos farmacobiólogos, y ahorita me dirijo nada más a los químicos farmacobiólogos porque entiendo que todos los que están aquí, bueno, ingeniero químico, y no sé si hay alguien de alguna otra área, pero está enfocada a ustedes. Entonces, yo me voy a enfocar el día de hoy en dónde tenemos esa participación los químicos farmacobiólogos.
Y nosotros participamos desde el concepto, desde la idea de pensar qué necesitamos, qué medicamentos necesitamos desarrollar. Y bueno, entonces la idea es que conozcan el panorama completo que les permita identificar si alguna de estas áreas es de su interés. Y dividir la presentación en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que es el desarrollo de un medicamento nuevo y en la segunda parte vamos a hablar de la transformación o del paso a un medicamento genérico, que en realidad es lo que más se hace en México. La mayoría de los medicamentos que tenemos en México, que fabricamos y desarrollamos en México, son genéricos, pero eso no los hace menos importantes, al contrario. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte. Bueno, nada más de manera general. El proceso para desarrollar un medicamento actualmente se calcula que dura entre 10 y 15 años. Cuando yo estaba donde están ustedes ahorita, se hablaba que duraba entre 20 y 30 años. ¿Por qué es ahora más rápido? Bueno, incluso ahorita con la inteligencia artificial, que hay que analizar y hay que entender sus alcances, se habla de que ya se puede reducir a la mitad el tiempo de desarrollo de un medicamento. Sin embargo, el área de desarrollo de medicamentos es una de las más complejas y en las que más cuidado tenemos que tener, porque a final de cuentas, un medicamento tiene el propósito de ¿qué? ¿Para qué es un medicamento? ¿Para qué, perdón? Para dar un tratamiento, para curar una enfermedad, ¿para qué más? Para prevenir, también los medicamentos también pueden prevenir, también pueden ayudar a rehabilitar. El caso es que están directamente relacionados con la salud de los seres humanos. Y ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Con la salud no se juega. Entonces, un producto que está destinado a prevenir una enfermedad, pero más aún a tratar una enfermedad, tiene que desarrollarse, trabajarse con mucho cuidado, porque lo que queremos es no perjudicar más al pobre paciente, ¿sí? Entonces, actualmente, en el proceso estándar, el tiempo que se necesita desde que se empieza a trabajar una molécula con fines de que sea un medicamento hasta que el medicamento sale al mercado está estimado entre 10 y 15 años. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, pues a lo bajito cuesta $1,000 millones. A lo bajito. Entonces, ok. ¿Por qué tanto tiempo y por qué tan caro? Y bueno, aquí en esta diapositiva les puse las 5 etapas del desarrollo y entre paréntesis les puse 6 porque por alguna razón que nunca he entendido, la mayoría de las referencias que ustedes van a ver les van a hablar del descubrimiento e investigación preclínica, de la investigación clínica, de la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias, de la vigilancia postcomercialización y del paso a genérico. Y se brincan el desarrollo farmacéutico, que es un punto muy importante donde participan los químicos farmacobiólogos y también entran los ingenieros químicos. ¿De qué me sirve tener la molécula excelente que me sirve para curar el cáncer si no puedo hacer que esa molécula se convierta en un medicamento y se la pueda tomar o se le pueda administrar a un paciente? Entonces, por eso yo, como buena QFB, agregué la fase de desarrollo farmacéutico, que aunque aparentemente es más corta porque parte de todo lo que se hizo anteriormente, es muy importante en el desarrollo del producto. Gracias. Este es un esquema que van a encontrar en un montón de fuentes. Más bonito, más colorido, en forma de embudo, como gráfica, como ustedes quieran. Pero bueno, ¿dónde empezamos? Empezamos con una fase de investigación para decidir qué queremos hacer. ¿Por qué desarrollamos medicamentos? Aun cuando hay medicamentos que se han encontrado al azar, en realidad se detectó que esa molécula o esa sustancia tenía una acción farmacológica porque de alguna manera alguien la pudo relacionar con un problema de salud. No nada más así, el típico ejemplo de la penicilina. Sí, fue un accidente, lo que ustedes quieran,
Pero si alguien no hubiera pensado que el hecho de que inhibiera el crecimiento del microorganismo podía relacionarse con el usarlo para tratar las infecciones en las personas, pues ahí se hubiera quedado, ¿no? Ah, pues ese honguito, ahí está, y bien bonito, y gracias, ¿no? Entonces, actualmente, esa es la primera etapa. ¿Qué hacemos para desarrollar? ¿Qué queremos desarrollar? ¿De dónde vamos a empezar? ¿De dónde va a surgir la idea de tener un nuevo medicamento? En esa primera etapa se habla de que a nivel mundial se está trabajando en diferentes laboratorios. Hay laboratorios que trabajan en conjunto, afortunadamente. Ahora puede ser que esté trabajando un laboratorio en Alemania, un laboratorio en Estados Unidos, otro en Japón y otro, no sé, en cualquier otro país del mundo, y que estén trabajando en colaboración. Pero por cada 10,000 moléculas que se estén trabajando a nivel internacional, se espera que de todas esas 10,000 moléculas, una llegue al final de la carrera. Entonces, imagínense lo que va costando y lo que le va costando a los laboratorios que se dedican al desarrollo de nuevas moléculas, esa inversión en hacer todas esas pruebas para poder desarrollar moléculas que al final no van a llegar a ningún lado, que se van a quedar en el camino por alguna razón. Y entonces ahí es donde empezamos a ver en qué se gastan los más de 100,000, ¿cuántos eran? De 100,000 millones de dólares. Ok. Ya que se tiene la idea, ya que más o menos saben qué molécula quieren trabajar, pues hay que desarrollarla. Después hay que evaluarla en el laboratorio a nivel químico. Luego hay que evaluarla a nivel preclínico. Después a nivel clínico, en las fases 1, 2 y 3, que es antes de comercializar, que es evaluar el medicamento para ver si funciona para lo que nosotros dijimos, y la relación entre el riesgo de usar el medicamento y el beneficio es positiva. Después se presenta a las autoridades regulatorias para que aprueben el producto y hasta después sale al mercado. Ahí es en donde se nos fueron los 15 a 20 años y los millones de dólares. Ya que sale al mercado, viene otra fase, que es la farmacovigilancia. Por favor, jóvenes, espero que alguien de aquí se interese en la farmacovigilancia, porque es un tema súper importante y en México tenemos una deficiencia terrible en este tema. Y ya, para esto, al principio, cuando se empieza a desarrollar la molécula, en ese momento se solicita la patente de la molécula. ¿Por qué en ese momento? Porque hay que proteger tanto trabajo y la inversión. Pero las patentes duran 20 años. Entonces, si una patente dura 20 años y el proceso me llevó 10 a 15 años para poderlo sacar al mercado, ¿cuánto tiempo le queda al laboratorio farmacéutico para poder explotar, para poder vender el medicamento? Y no es que hablemos de que los laboratorios, que bueno, también es otro tema, pero más allá de que el laboratorio quiera hacerse rico con ese medicamento que está patentando, la realidad es que tiene que recuperar la inversión, porque si no recupera la inversión, quiebra, y si quiebra no hay medicamentos, y si no le queda dinero para invertir en otro desarrollo, entonces no va a haber el desarrollo de nuevas moléculas. Entonces, hay una ventana de tiempo en el que el laboratorio que desarrolla la molécula, protegido por una patente, puede comercializar el producto. Pero en cuanto esa patente vence, inmediatamente ya están otros laboratorios listos para sacar el genérico. Y ahí, todo el proceso que hizo el que desarrolló la molécula, ahí prácticamente se le acaba. Más adelante hablaremos de algunas estrategias que siguen. Y bueno, ahora vamos a analizar etapa por etapa. Bueno, les decía entonces que no partimos de la nada. Lo primero es decir, ¿qué quiero hacer? Ok, ¿por qué necesito medicamentos nuevos? ¿Por qué se les ocurre que se siguen investigando medicamentos para el cáncer? Ideas. Las células van mutando. Particularmente, la mayoría son muy caros. ¿Son caros? En el mercado. Ajá. Entonces, tratan de buscar lo que sería una variedad o algo distinto que pueda ser accesible a otro tipo de nivel socioeconómico que tenga la necesidad de adquirir. Y tanto también la eficacia que puede tener
como dice en la primera etapa, que es la diana terapéutica, para qué va enfocado en diferentes tipos de cáncer, ver también porcentajes o hasta cierto punto cuál es el que tiene más, ¿cómo se puede decir? El que tiene más prevalencia, es decir, aquí en México, es decir, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, y de esos tres decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una molécula, quiero hacer un medicamento específico para tal cáncer. Ok, muy bien. Hablamos de que van mutando. Sí, hay mutaciones tanto en nosotros como en los microorganismos, principalmente en los medicamentos, los antibióticos, los antivirales, los antiparasitarios, todos esos, las vacunas. Siempre va a ser una carrera contra el reloj porque precisamente están mutando y hay que modificar el medicamento. Pero también en el caso del cáncer se han visto, cada día se van encontrando cuestiones genéticas nuevas que permiten hacer más enfocado el cáncer, el medicamento, como bien comentan, para poder establecer la diana terapéutica de una manera más específica. El grave problema con los medicamentos oncológicos es el costo, pero más, bueno, el costo que puede hacer que alguna persona pues ni siquiera piense en recibir tratamiento porque no lo puede mantener, pero también la toxicidad, es decir, la seguridad del medicamento. Entonces, continuamente se están buscando medicamentos que sean más eficaces, más seguros y más económicos. Y efectivamente, un punto importante es esa prevalencia. ¿Qué enfermedades necesito atacar? Pero ahí les va el caso contrario. ¿Saben qué es un medicamento huérfano? ¿Una enfermedad rara? ¿Qué es una enfermedad rara? No común, pero ¿qué significa no común? Es una entre 1 millón. Es 5 entre 10,000, sí, 5 entre 10,000 habitantes la llegan a padecer. Entonces, casi no hay medicamentos para las enfermedades raras, porque no es rentable y es muy difícil evaluarlos. Entonces, a los medicamentos que se destinan a tratar enfermedades raras, se les llama medicamentos huérfanos. ¿Por qué? No sé, pero pues se les llama medicamentos huérfanos. Que serían el lado contrario a la hora de hablar de seleccionar una molécula de la prevalencia. Entonces, bueno, ya escogieron qué quieren tratar, cuál es la diana de su medicamento, y luego vamos a ver el desarrollo, la síntesis de la molécula. Afortunadamente, ya no se parte de la nada. Se parte de moléculas ya conocidas, ya bien caracterizadas. ¿Y qué se hace? Bueno, con el conocimiento del científico, del químico, se hacen modificaciones a la molécula para que llegue, para modificar su mecanismo de acción, reducir su toxicidad, hacerlo más específico, más biodisponible, lo que se esté buscando lograr con esta nueva molécula. Como les decía, se prueban muchas moléculas. Actualmente ya hay mecanismos, ya hay más tecnología que permite hacer una revisión de esas moléculas de una manera más rápida y, aunque sea un feo, descartar lo más rápido posible las que son poco viables y poderse enfocar en las que tienen más posibilidades de terminar la carrera. Ok. Por favor. Bueno, ya que se hicieron todas estas investigaciones, todas estas pruebas en el laboratorio, se seleccionó una molécula que consideran que puede tener la eficacia y la seguridad necesaria para llegar a convertirse en un medicamento. Se hizo toda la caracterización físico-química, todo el análisis de su estructura. Entonces hay que ver si es cierto que funciona en un ser vivo. Y entonces pasamos a la etapa de evaluación preclínica. Afortunadamente, en mis tiempos también, evaluación preclínica significaba ratones, cobayos, conejos, perros, cerdos,
y creo que más o menos era lo que se usaba. Actualmente ya no. Actualmente investigación preclínica siguen siendo ratones, conejos, cobayos, perros, cerdos, primates, cultivos celulares. El cultivo celular ha permitido reducir mucho el uso de animales de investigación. Reducir, no eliminar. Porque hay cosas, hay procesos que aún no podemos sustituir por completo el funcionamiento de un organismo completo con un cultivo, nada más con un cultivo celular o con la extracción de un órgano. Sin embargo, pues esto facilita el manejo, reduce los costos y sobre todo, pues también una cuestión ética. Ahora, es muy importante que estos estudios preclínicos se hagan de manera eficiente. Les decía yo que en México tenemos un grave problema, porque muchos centros de investigación trabajan así, El investigador dice que necesita 20 ratones, y luego llega y pide que le compren 20 ratones de cierta raza, con ciertas características, de cierto peso o de cierta edad, y le dicen, nada más tenemos dinero para 15. Chin, pues 15. ¿Qué creen que pase? ¿Ya llevaron una estadística? ¿Qué pasa si a mí me dicen tu muestra debe ser 20 y yo nada más tengo 15 ejemplares? Para que le presten atención a la estadística, ¿Van a ser o ya no van a ser? Ya no van a ser representativos, los resultados ya no van a ser confiables. Entonces, por no gastar o por no tener el recurso para 5 ratones más, van a desperdiciar 15, porque ese estudio no va a servir más que para que alguien se titule, para que aprendan, pero no va a permitir obtener resultados que sean parte de este proceso de evaluación de medicamento. Por eso México se queda ahí. Y luego alguien se lleva la molécula y la termina de desarrollar en otro lado. Bueno, ok, ¿dónde entramos nosotros ahí? En todo. En preparar el medicamento para la etapa preclínica, en desarrollar la metodología, en el manejo de los animales, en la elaboración de los protocolos. Curiosamente, por alguna, bueno, sí, porque los químicos tenemos, en esta formación multidisciplinaria, tenemos más capacidad de adaptación que otras carreras. La parte del análisis estadístico, en toda la etapa del desarrollo del medicamento, que son muchas, normalmente los expertos en estadística para bioequivalencia, para investigación clínica, para estudios preclínicos, son químicos, farmacobiólogos. Cuando diga químico me refiero a químico farmacobiólogo. Son químicos farmacobiólogos que se fueron desarrollando en el área estadística y que se convierten en expertos en estadística. Encontrar un matemático que se dedique al área biológica es muy difícil. Es más fácil que nosotros que entendemos todo el proceso biológico, lo apliquemos o jalemos el concepto matemático y el concepto estadístico a que el matemático haga el paso contrario. Entonces, si a alguno de ustedes les gustan mucho las matemáticas, ese es un área de oportunidad muy interesante. Y temo decirles que más les vale que a todos les gusten las matemáticas. Ok, por favor. Bueno, les decía yo que muchas veces se brincan el proceso de llevar esto a un medicamento. Cuando se hace la evaluación preclínica, todavía no se tiene el medicamento, se trabaja con el fármaco en solución o disperso en el alimento que se le va a dar al ratón, porque aparte, obviamente la dosis que se va a utilizar para hacer un estudio preclínico, ya sea en un tejido o sea en un ratón o en un conejo, va a ser una dosis mucho más pequeña de la que se va a usar en un ser humano. Cuando se trabaja a nivel preclínico, el primer paso es ese, empezar a ver qué dosis le voy a dar al humano por una extrapolación
Y también cuáles son los efectos secundarios que puedo encontrar. Si se me muere el ratón, chin, pobrecito ratón, pero es un ratón. Y con la pena, mejor que se muera el ratón. Imagínense que se muera un humano. Entonces, ¿pero de qué me sirve que se muera el ratón? No, bueno, no es a prueba y error, porque aquí aplicamos el método científico. Pero si se muere el ratón, ¿de qué me sirve que se muera el ratón? Pues para ver por qué se murió. A ver qué pasó que yo no esperaba, porque yo no espero que el ratón se muera. Sin embargo, si se murió, si falló mi hipótesis, entonces yo ahora puedo analizar y ver qué pasó diferente a lo que yo esperaba, pero en el ratón o en el cultivo celular, no en un ser humano. Ahí entonces se empieza a ver, y no es un estudio, se tienen que hacer diversos estudios en diversas condiciones, porque primero yo tengo que demostrar la farmacocinética del medicamento. Por ahí empiezo siempre. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Cuánto tarda un medicamento en hacer efecto? Está relacionado con cuánto tiempo tarda en hacer efecto. Pero la farmacocinética, miren, a lo mejor si anda por aquí alguno de sus maestros va a decir, esta está loca, pero para mí es muy fácil. Cuando evaluamos medicamentos, evaluamos farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética es qué hace mi cuerpo con el medicamento. Farmacodinamia es qué hace el medicamento en mi cuerpo. Farmacocinética significa, administro el medicamento al paciente o al ratón o al organismo que ustedes quieran. Administro el medicamento se tiene que liberar, se tiene que absorber, se tiene que distribuir en el organismo, se tiene que metabolizar y se tiene que eliminar. Todo eso lo estudia la farmacocinética. En ese proceso, obviamente, en algún momento va a llegar al punto donde tiene su acción. ¿Cuál? No sé. Pero hay que conocer todo ese proceso para poder determinar por dónde se excreta. No es lo mismo que el medicamento se excrete por orina, si se metaboliza o no se metaboliza en el hígado, porque esto nos habla de un efecto de primer paso, que va a influir mucho sobre la dosis que voy a administrar y la diferencia entre una dosis oral y una dosis intravenosa. Si se excreta en leche, entonces eso significa que también tengo que hacer el estudio en ratitas preñadas o lactando para ver si también se la... yo ya vi, fisicoquímicamente, yo ya vi si es viable o no que se elimine por leche, pero ahora lo tengo que comprobar. Si hay efectos a largo plazo, si es cancerígeno, si tiene efectos sobre la fertilidad y efectos sobre la reproducibilidad, todos estos estudios no se pueden hacer en uno solo. Tengo que ir evaluando cosa por cosa. Todo eso lo hago primero a nivel preclínico. Con el fármaco sin formular. Y al mismo tiempo, ya conforme vamos viendo, ya más o menos vi la dosis, ya más o menos vi la vía de absorción más adecuada, se empieza a trabajar en el desarrollo de la formulación. Y el desarrollo de la formulación es otro campo bien interesante, porque actualmente, con una buena formulación, podemos mejorar la eficacia y la seguridad de un medicamento, o viceversa, una mala formulación le puede dar al traste a una excelente molécula. Ok, ya que empezamos a formular, todavía no completamente formulado, pero que ya se hicieron todas las pruebas preclínicas y ya se determinó que es suficiente información para estimar que no hay mucho riesgo en probar ahora el medicamento, la molécula. En humanos, entonces pasamos a hacer la evaluación en seres humanos. Este proceso es también muy largo y actualmente en la normativa mexicana se establecen, y en la mayoría de la bibliografía, se establecen 4 etapas en la investigación en seres humanos. La primera es la fase 1 con poquitos voluntarios, 20 a 100 voluntarios sanos para evaluar seguridad
y farmacocinética, nada más farmacocinética. Es decir, no me interesa si cura o no cura al paciente. ¿Por qué? Porque son sanos. ¿Y por qué con voluntarios sanos? Porque con un voluntario sano, con una persona sana, yo puedo observar el comportamiento del medicamento sin interferencia de la enfermedad, de ninguna enfermedad. Entonces es más fácil observar el comportamiento del medicamento, porque si hablamos de farmacocinética, ¿qué cosas pueden modificar la farmacocinética de un medicamento? Dijimos que la farmacocinética implica que el medicamento se libere. ¿Eso de qué depende? Pues depende de la formulación, esa sí no depende del organismo al 100%, pero se debe de formular en función del organismo. ¿Por qué? Me lo tomo, es de vía oral. ¿Dónde quiero que se libere el medicamento? ¿En el estómago? ¿En el intestino delgado? Tiene que llegar a sangre, pero para que pueda llegar a sangre se tiene que absorber. ¿En qué parte del intestino? Depende. Depende de las características de la molécula. Depende de sus características fisicoquímicas, de las cuales les van a hablar cuando, en algún punto, porque ya no sé, en su mapa curricular dónde lo van a ver. Pero ustedes van a determinar si ese fármaco se absorbe mejor, en qué sección del intestino delgado, o ese es el intestino grueso donde necesito por alguna razón que se libere, porque a lo mejor ni siquiera quiero que se absorba, a lo mejor es de acción tópica y lo que yo necesito es que actúe en cierta fracción del tracto gastrointestinal. Entonces, en función de eso se desarrolla la formulación. Pero bueno, una vez que se liberó, entonces se tiene que absorber. Si se absorbe mucho, llega mucho a la sangre y espero que mucho medicamento llegue al sitio de acción. Si se absorbe poco, pues entonces va a llegar poco a la sangre y va a llegar poco al sitio de acción y va a tener poco efecto. ¿Puedo modificar eso? ¿Por qué tenemos medicamentos de liberación prolongada? Precisamente para eso, para que como se absorbe lentamente, se absorbe poco, entonces se libera poco a poco, para que conforme va pasando por el tracto gastrointestinal se vaya liberando y absorbiendo, liberando y absorbiendo, liberando y absorbiendo, y se mejore la cantidad absorbida. Eso lo hacemos con la formulación. Entonces esa parte es muy importante. Ok, luego ¿qué pasa? Ya se absorbió, llega a la sangre. ¿Qué creen que le pasa en la sangre? Le pueden pasar un montón de cosas, pero lo más común, se pega a las proteínas. Y si se pega a las proteínas, ¿qué creen que pase? Pues ya no pasa a otro lado, se queda atorado porque se convierte en una moleculota y ya no puede atravesar membranas para llegar al sitio de acción. Sí lo hace, ¿por qué? Porque tenemos mecanismos de transporte de membrana que permiten que moléculas unidas a proteínas puedan también atravesar barreras, pero es más difícil. Y luego, ¿qué más le puede pasar ya que está en la sangre? Pasa por el hígado. ¿Y qué hace el hígado? Metaboliza. Y entonces nos destruye buena parte del medicamento o nos construye un metabolito que tiene una acción farmacológica más importante que el fármaco inicial. ¿Sí? Y luego, ¿qué más le puede pasar? Sigue en la sangre. Ya pasó por el hígado. ¿A dónde más va? A los riñones. ¿Y en los riñones qué pasa? Pues adiós, ¿no? Para eso están diseñados los riñones. Pero también hay procesos de reabsorción. Entonces, todo eso hay que conocerlo muy bien y todo eso hay que conocerlo en voluntarios sanos, porque ¿qué pasa si mi paciente tiene daño renal? ¿Qué pasa si tiene daño hepático? Depende de cada medicamento. Hay medicamentos, normalmente cuando tengo un paciente con daño renal o daño hepático, tengo que bajar las dosis. Eso es lo normal. Pero hay casos en que puede ser al revés, por temas, por ejemplo, del metabolito. Si el metabolito es activo
Si en realidad el que funciona es el metabolito y el hígado no funciona bien, entonces necesito dar mayor cantidad de fármaco para que produzca el mismo metabolito, la misma proporción de cantidad de metabolito que el paciente sano. Entonces, todo esto hay que conocerlo, y esto primero se vio en el ratoncito, en el conejito, en el animalito, y después lo vamos a ver en los humanos sanos. También vamos a ver efectos secundarios. ¿Qué pasa? ¿Se le da diarrea? ¿Le duele la cabeza? ¿Le baja la hemoglobina? No sé. Cualquier cosa que pueda hacer el medicamento, que realmente los medicamentos pueden hacer lo que ustedes no se imaginan. Entonces, ya que vimos qué tan seguro es en pacientes sanos, ahí se puede quedar, ¿eh? A la hora que estamos evaluando en esos 20, 100 voluntarios sanos y empiezan a haber muchos efectos graves y se empieza a ver que es muy peligroso manejar, en ese momento es obligación del investigador, del dueño del producto, que aquí ya normalmente es la industria farmacéutica, de la autoridad sanitaria y de los comités de ética